Bienvenidos a un nuevo episodio de El Bolsillo, un espacio periodístico dedicado a los temas económicos que impactan el bolsillo de los hogares colombianos. Hola, bienvenidos a El Bolsillo, un podcast de Vanguardia, el sistema informativo de Santander. Y en esta ocasión vamos a meternos la mano en el bolsillo para hablar sobre finanzas personales y finanzas familiares. Esto teniendo en cuenta que estamos pasando por un momento coyuntural en el mundo y en el país por cuenta de las alzas tasas de interés. Tenemos también una inflación que ha alcanzado máximos históricos, pero también tenemos un problema y es que muchos ciudadanos se endeudaron luego de la pandemia y con altas tasas en sus créditos han tenido aprietos en sus bolsillos. También mencionando lo de la inflación, que tenemos bienes y servicios más costosos que años anteriores. Esto ha llevado a que muchas personas se replanteen cómo manejar las finanzas personales y familiares y cómo hacer que el dinero rinda o que lo que ganan en sus trabajos les alcance para subsistir. Y para hablar sobre esto tenemos una invitada especial. Ella es Margarita Ruiz. Margarita es coach financiera, es experta en temas financieros, una coach certificada por su trayectoria en el mercado, por ser empresaria, inversionista en bienes raíces. Tiene la experiencia de 15 años en estos temas y nos va a ayudar a entrar y a conocer recomendaciones, tips, sugerencias de cómo lograr que nuestro bolsillo no se vea tan afectado por lo que vivimos hoy. Bienvenida al podcast El Bolsillo, un podcast de Vanguardia del Sistema Informativo de Santander. Bienvenida, Margarita. Muchísimas gracias, Miguel. Muchísimas gracias. Vanguardia Podcast. Voy a empezar, como siempre digo, por lo primero. Hay un concepto en tu trayectoria que lo manejas y lo tratas de difundir y es el término de libertad financiera. Cuando habla de libertad financiera, uno creería que es ser libre, gastar mucho o gastar el dinero en lo que uno quiere, pero hay otras connotaciones o hay otras indicaciones en ese concepto. Háblanos, ¿qué significa eso de libertad financiera? Sí, Miguel, mira, tener libertad financiera significa que tienes dinero para vivir feliz y tranquilo a pesar de que trabajes o no. Y es un indicador que se calcula dividiendo el nivel de ahorros o liquidez que tengas entre tus gastos mensuales, manteniendo tu estilo de vida. Entonces, en este caso, si tú, por ejemplo, hoy tienes ahorrados 3 millones de pesos y tus gastos mensuales son de 2 millones de pesos, quiere decir que si no trabajas, solo podrías mantenerte en tu nivel de vida actual solamente un mes y medio. Entonces es un indicador muy, muy importante. La libertad financiera como tal se construye y para eso primero uno tiene que revisar sus gastos mensuales, si tiene flujo de efectivo mensual, y esto es algo relevante explicarlo porque el flujo de efectivo mensual se deduce de quitarle a los ingresos los gastos mensuales. Entonces, no es que te entre dinero, no, es cuánto te queda. Si tu flujo de efectivo es positivo, tú tienes sanidad financiera, pero si no, tú ya tienes que poner tus ojos ahí y enfocarte. ¿Para qué? Para que gastes menos, tengas ahorros y también enfocarte en generar ingresos pasivos mensuales por medio de activos que te puedan cubrir esas necesidades esenciales y las de tu familia. Margarita, gracias por explicarnos. Me interesa mucho lo de ese concepto y es la planificación. En las finanzas es relevante la planificación para entender gastos, ingresos, ahorros. Hoy, ¿por qué es importante que una persona planifique de acuerdo con lo que nos acabas de explicar sobre esta libertad financiera? ¿Es importante la planificación en nuestras finanzas? Total, Miguel. De hecho, lo primero es llevar un control de gastos mensuales, porque esto normalmente las personas no lo hacen. Yo, por ejemplo, llevo un control de gastos en Excel. Hay personas que bajan aplicaciones y llevan un control diario, sería el ideal, pero precisamente de ese control nosotros ya empezamos a mirar y a entender en dónde se te está yendo el 80% del dinero que gastas al mes. Y dependiendo de eso ya empezamos a entrar un poquito, a analizar, a entender, vamos descremando, quitando cosas y empezamos a planear, a planificar qué es lo que queremos, a planificar ese ahorro ideal que debemos tener para por lo menos nosotros tener 6 meses
de ahorros para mantener nuestro estilo de vida y tener ese fondo ahí quieto para podernos cubrir ante cualquier eventualidad. Vanguardia Podcast. Ahora pasando a la coyuntura, Margarita. Al principio, cuando hacía la introducción del podcast, hablaba de inflación y tasas de interés altas. En medio de esta coyuntura, de esta crisis económica, uno escucha personas diciendo que la plata no alcanza, que todo está muy caro. Y esto, pues, directa o indirectamente ha afectado las finanzas de las personas. Esta coyuntura, ¿cómo la ves o cómo has visto que se afectó a las personas o más bien afectó a esas personas que no tenían esa planificación como lo mencionabas? Mira, sí ha afectado a la mayoría de la población, claramente, porque pues tenemos una inflación, el costo de vida es más alto, pero también es importante que justo en este momento tomemos esa conciencia de revisar precisamente en qué se nos van los gastos y de ese 80% del que te hablaba ahorita, Miguel, si la persona, por ejemplo, tiene deudas malas, porque hay deudas buenas y hay deudas malas. Me voy a referir a las deudas malas como aquellas que te quitan dinero de tu bolsillo, ¿sí? Gastos, préstamos que pediste de pronto y que usaste para irte de vacaciones o para comprar una moto, o para comprar un carro o para cosas, digamos, que te dan placer, ¿sí? Estas son deudas malas, pero uno también puede tener deudas buenas, son las deudas que normalmente cubren activos como hipotecas, ¿sí? Que te generan, que tú pones a trabajar ese bien porque te genera un arriendo, un ingreso pasivo mensual y eso es una deuda buena. Pero las personas, digamos, durante este tiempo, efectivamente han gastado más, como tú mencionabas, después de pandemia, empezaron a gastar más, a viajar más y lamentablemente cuando esas deudas malas ocupan el 80% de tus gastos, lo primero es que uno tiene que hacer es meterse a analizar muy bien cómo empezar a salir de eso y sobre todo los pagos de las tarjetas de crédito, porque eso es parte, digamos, de la cultura. Hay muchas personas que compran cosas hasta el mercado y lo difieren con su tarjeta de crédito, gustos que se quieren dar y lo pagan con la tarjeta de crédito. Entonces, todo eso nos va afectando, claro, pero desde el control que te menciono, desde el control y ese entendimiento de en qué estás gastando tu dinero es donde debemos arrancar para poder, digamos, hacer los ajustes necesarios y que el dinero nos alcance para más. Ahora, partiendo de lo que dices de saber bien en qué nos estamos gastando el dinero, hay dos verbos que en finanzas personales y familiares son clave, y es ahorrar e invertir. Pero empecemos por el primero, por ahorrar. Hoy, ¿por qué es importante que las personas aprendan a ahorrar y qué recomendaciones nos puedes dar, pues a mí y a todos los que nos escuchan, que escuchan este podcast? ¿Cómo ahorrar? ¿En qué ahorrar? Si hoy es importante ahorrar o más bien no. ¿Qué nos puedes decir sobre eso? Bueno, Miguel, aquí es muy importante y normalmente, digamos que yo digo, bueno, en la educación formal, en las universidades, en las especializaciones, ni siquiera en los colegios nos enseñan educación financiera, no nos enseñan desde pequeños hábitos de ahorro, no nos enseñan primero que debemos destinar de todos los ingresos un porcentaje para empezar a ahorrar. ¿Con qué fin? Precisamente de poner a trabajar ese dinero para nosotros. Nosotros normalmente trabajamos por dinero, o sea, nosotros tenemos un empleo pues para que nos paguen y poder vivir y entonces vivimos de esos ingresos, gastamos, nos queda un poquito de ahorro, pero ese poquito de ahorro no lo gastamos también. Entonces no tenemos una cultura y una educación financiera en pro del ahorro que nos cree conciencia de una libertad financiera, de poder vivir de activos que nos generan flujo de efectivo. Esto es supremamente importante porque esto es dar un paso. Hoy quiero que todas las personas que nos están escuchando caigan en cuenta, sí, efectivamente, yo hoy, ¿qué tengo? ¿Qué tengo de activos? No sé, tengo una casa, efectivamente tengo la casa donde vivo, muy bien, pero tienes también, ¿qué otros activos? Tienes una moto, un carro, normalmente la gente quiere siempre cambiar su carro por uno mejor, pero no piensa más bien en invertir ese dinero en precisamente bienes raíces o
hacer inversiones inteligentes que te generen flujo de efectivo y ese ingreso pasivo mensual. Entonces, ¿por qué nos cuesta trabajo? Es más bien un tema cultural, pero precisamente ahorita en mi gestión estoy trabajando en crear esa conciencia en las personas y hacerles ver lo importante que es poder tener esos ahorros, porque esos ahorros no se van a quedar ahí guardados. Ahorita vamos a contarles un poquito más adelante, si me permites, Miguel, te cuento cómo podemos invertir y poner a trabajar el dinero. Entonces, cambiar un poco esa mentalidad y no enfocarnos en solamente recibir, ¿sí? Muy bien, estamos recibiendo ingresos por nuestro trabajo o por nuestro negocio, pero empezar a guardar ese dinero para usarlo en invertirlo y ponerlo a trabajar, que se cree un interés compuesto y yo pueda que con ese dinero empezar a mover y tener cada vez más activos. Vanguardia Podcast. Sobre ese segundo verbo viene esta siguiente pregunta, del verbo invertir. Ya hablamos de ahorrar, ahora hablemos de invertir. En esta época de inflación alta, de tasas de interés altas, del encarecimiento del crédito, ¿cómo hacemos para que ese dinero ahorrado o ese dinero que nos ingresó, como dicen, lo pongamos a crecer, a funcionar, a trabajar, como también algunos lo llaman? ¿Qué podemos hacer entonces a la hora de invertir? ¿Qué recomendaciones nos das? Sí, Miguel, mira, básico número 1 es que adicional a la cuenta principal de banco que uno tiene, por lo menos se abran 3 cuentas más. Y esto se lo recomiendo a todas las personas y de verdad de corazón que lo hagan. El banco normalmente, los bancos dejan con el mismo portal manejar diferentes cuentas y esto es algo básico. Entonces, abrir las 3 cuentas. La primera cuenta es una cuenta que se va a destinar única y exclusivamente para ahorro o fondo de emergencias. La segunda cuenta es una cuenta que vas a destinar únicamente para inversiones. Y la tercera cuenta que yo recomiendo también muchísimo abrir es una cuenta para donar. Esto es algo muy importante porque cuando recibimos ingresos, si nosotros tomamos el 30% de esos ingresos y repartimos un 10% en cada una de estas cuentas, se nos empieza a generar precisamente pues los fondos de ahorros que estábamos hablando, un fondo destinado únicamente a inversiones y otro para empezarle a devolver al universo un poco de todo lo que nos ha dado. Ya sea que tú se lo quieras dar a entidades, fundaciones o que tú quieras ayudar a alguien de tu familia. Eso es muy importante en el tema de cómo podemos activar el flujo del dinero. Pero al crear estas 2 cuentas que te digo de ahorros e inversiones, tú puedes poner allí tu dinero. Yo recomiendo que ya cuando se pueda empezar a generar ese ahorro del 30%, que parece bastante alto, pero uno puede empezar a hacer un plan y el primer mes, no, el 30% me queda muy difícil, yo puedo empezar por el 10%. Este mes empiezo por 10 y divido el 3,33% en cada cuenta. El siguiente mes hice ajustes y ya meto el 20%. Entonces voy sacando y ya el ideal es que te quede el 30%. Dependiendo ya del nivel de ahorros, Miguel, que ya tengamos, se puede dividir ya en la cuenta específica el tema de inversiones, porque tú puedes tener este fondo de ahorros allí quietico, solamente para por lo menos tener, como te decía, 6 meses de ingresos, de ahorro para mantenerte por si cualquier cosa sucede. La cuenta de inversiones yo la sugiero dividir en inversiones de bajo, medio y alto riesgo. Entonces, las inversiones de bajo riesgo son normalmente inversiones en bienes raíces. Yo recomiendo tomar de ese fondo por lo menos el 60% para poderlo invertir en bienes raíces, el 25% en inversiones de riesgo medio, que en estas pueden haber inversiones digitales interesantes como inversiones en el metaverso, que es, la próxima revolución del Internet, el futuro del comercio electrónico. Allí se puede poner a trabajar un dinero y en inversiones de alto riesgo, por ejemplo, poner el 15% de ese capital y poner, por ejemplo, invertir en algunas altcoins que son criptomonedas alternas a las principales o invertirlo en dólar digital,
que también, digamos, para las personas más conservadoras puede llegar a ser bien interesante, poder no ahorrar en dólar físico, sino tener en su propia wallet, una billetera, digamos, descentralizada, comprar dólares que se pueden comprar en casas de cambio normal, pero tenerlo en dólar digital y guardarlo. Entonces, digamos que eso es muy importante, el poder, como te digo, de ese fondo que se va creando de inversiones, poder diversificar. Hay personas que dicen, no, pero yo no puedo hacer las tres cosas. Entonces, define con cuál de las tres opciones que te mencioné te queda mejor. Si tú prefieres irte a lo tradicional, inversiones de bajo riesgo, puedo empezar a crear un fondo que me permita empezar a invertir en bienes raíces. Que hay opciones muchísimas opciones para invertir en bienes raíces. No siempre se tiene que tener grandes capitales, eso es más bien un tabú, es algo que nos dijeron y que de pronto se nos quedó en la cabeza, que para poder hacer inversiones en bienes raíces tengo que ser millonario. No es así. Y a uno, digamos que lo educan diciendo, no, pero es que si usted no tiene tantos millones de pesos guardados, mínimo 50, usted no puede arrancar. No es así. Hay opciones. Si las personas se sienten más tranquilas con inversiones de bajo riesgo, yo les recomiendo empezar a aprender, educarse. Ahorita les mencioné algunas opciones, pero hay tantas. Entonces, estos son mis tips para poder invertir y poder arrancar un tema de inversiones. Vanguardia Podcast. Gracias, Margarita, por estas recomendaciones, por estas sugerencias. Yo te quiero dar las gracias por aceptar la invitación. Siempre bienvenida a este podcast. Muchísimas gracias, Miguel. Espero que todas las personas que me escucharon hoy, sobre todo tomen conciencia. Para mí es muy importante eso, que empiecen a revisar sus gastos. Formas de ahorrar hay muchísimas, desde los gastos personales, los servicios, empezar a gastar menos en restaurantes, empezar a darse menos gustos y por lo menos pensar uno muy bien si lo que va a gastar pues vale la pena, tomarse 24 horas para esas compras a veces emocionales, Miguel, que tenemos, y empezar a guardar y destinar inteligentemente esos dineros y ponerlos a producir. Quitarnos de la cabeza, Miguel, que lo único con lo que podemos vivir es con el dinero proveniente de nuestro trabajo o de nuestro negocio, sino también buscar formas alternativas de subir esos ingresos. Te agradezco muchísimo la invitación, de verdad, y ha sido un gusto para mí estar aquí, Miguel. Gracias por el espacio. Gracias por escucharnos, gracias por compartir con nosotros durante estos minutos. Recuerden activar las notificaciones y suscribirse en su plataforma favorita de podcast. Esto es El Bolsillo, un podcast de Vanguardia, el Sistema Informativo de Santander. Hemos llegado al final de este podcast. Los esperamos en un nuevo episodio. Dirigió Miguel Orlando Alguero, periodista económico. Este es un podcast de Vanguardia, el Sistema Informativo de Santander.